Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Específicamente el artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco Central manda esta obligación de elaborar el programa macroeconómico. Cuando uno ingresa a la página del Banco Central, ya sea en noticias o en el buscador y pone programa macroeconómico 2020-2021, se deriva este documento y se deriva también una presentación muy bonita en PowerPoint que hace usted a los medios de comunicación. Y uno descarga ese documento de 92 páginas. Parece muy sencillo, pero sería importante explicarle a los seguidores qué es lo que hay detrás. Así como un ingeniero, un arquitecto diseña, ¿verdad?, un edificio, una casa, primero en una maqueta, el Banco Central no es que se saca estas proyecciones de la manga porque a don Rodrigo se le ocurrió o porque se soñó que la inflación, ¿verdad?, que el crecimiento económico, sino que ustedes tienen modelos. Tal vez si nos puede explicar un poco de dónde vienen esos modelos, con cuánto tiempo de anticipación se hacen estos análisis, de dónde sacan la data o el input que ingresa a este modelo. Perfecto. Bueno, así es. En primer lugar, la información histórica, que es la que se publica en relación con lo que ha ocurrido en los años recientes, tiene muy diversas fuentes de información, pero esa información histórica sobre las variables que antes comentábamos, que tiene que ver con el tema de crecimiento económico, las cuentas nacionales en general, la inflación, los agregados monetarios, las cuentas fiscales, las cuentas externas también, importante ahí, la balanza de pagos y sus componentes, variables agregados de naturaleza monetaria, de naturaleza crediticia, las tasas de interés. Todas esas variables nosotros le estamos dando seguimiento, monitoreo regularmente, y las tenemos en nuestras bases de datos, las variables históricas. Pero con base en esa información y una serie de modelos económicos, como bien mencionaba usted, don Gerardo, modelos macroeconómicos en particular, que son básicamente formas resumidas, reducidas, simplificadas de entender y explicar el mundo económico. Esos modelos son eso básicamente. Entonces, con base en esos modelos y el insumo de la información estadística o de la información de naturaleza cuantitativa que tenemos para las principales variables macroeconómicas, se hacen las proyecciones hacia futuro. Eso es básicamente, así es como funcionan las herramientas que tenemos. Tenemos estos modelos que usan la data histórica y con base en una serie de supuestos, también supuestos que recibimos de organismos financieros internacionales. Muy importante aquí para una economía pequeña y abierta como la nuestra, lo que está ocurriendo con la economía internacional. Entonces, por ejemplo, proyecciones que nos dan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre crecimiento mundial, sobre el comercio mundial, sobre la inflación mundial, sobre las tasas de interés afuera, sobre los precios del petróleo, variables que son de suma importancia para Costa Rica. Esas las tomamos nosotros como insumos, los modelos las asumen, toman también la evolución de los datos históricos costarricenses y con base en eso hacen proyecciones, generan proyecciones que nosotros calibramos, vemos su razonabilidad, las contrastamos con diferentes metodologías y finalmente llegamos a una serie de proyecciones sobre estas principales variables macroeconómicas, una vez que pasen análisis de consistencia, de coherencia interna, de lógica, ¿no? Es un documento que prepara la administración con la dirección de la presidencia ejecutiva, pero que lleva también la firma o el respaldo de la Junta Directiva. Así es, así es. Los documentos tienen un proceso de elaboración, de gestación que tarda unos 4 meses, desde que inicia, digamos, la planificación del contenido del documento hasta su conclusión. Empiezan básicamente los equipos técnicos del Banco Central a trabajar en él. En algún momento ya involucran a la presidencia cuando se tiene como un esquema del producto y conversamos sobre los principales temas, la línea narrativa, cómo se están viendo las cosas. En algún momento también traemos esa narrativa a la Junta Directiva para que vayan viendo ellos cómo está caminando la cosa, pero se sigue avanzando con el documento y ya una vez que se tiene un primer borrador, se comparte con Presidencia y con la Junta Directiva del Banco Central, se emite una serie de comentarios, varias versiones, hasta que finalmente su versión ya completa se aprueba por parte de la Junta Directiva del Banco Central y se hace pública. A más tardar, dice la ley, a fin de enero para el programa macroeconómico completo y a fin de julio para la revisión del programa macroeconómico.
Muy bien, después de esta introducción de don Rodrigo sobre lo que es el programa macroeconómico, vamos a empezar a realizar una serie de módulos para recorrer el programa a partir del diagnóstico que hace el Banco Central sobre lo que sucedió en la economía internacional, en la economía local, en el último año 2019, luego las proyecciones que hacen ellos hacia adelante 2020, 2021, tanto internacionales como locales, y finalmente pues terminaríamos ya con los objetivos y las medidas de política que el Banco Central establece para este 2020-2021, y claro está, siendo un juego de proyecciones, están sujetas a riesgos, y terminaríamos con un análisis de esos riesgos que podrían cambiar, modificar las proyecciones que el Banco Central nos brinda. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Banco Central de Costa Rica. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.